hermanos, también el apóstol Pablo les manda las cartas a los creyentes en Roma y les dice que cuál es la razón, porque es que el ser humano está, como ya venimos diciendo, primero se ha ido degenerando. ¿Sí es eso? En primer punto, la degeneración del carácter humano. Segundo, la corrupción es irreversible. Si el ser humano no trata con eso, primero con la degeneración, y que sepa que, ya les dije, el enemigo, el diablo, cuando coge un ser humano, el objetivo es degenerarlo, hasta volverlo nada, ojalá ponerlo a sacar basura de las canecas. ¿Eso quiere Dios? No. Pero Dios, cuando toma una vida, la restaura y la regenera a otra nueva vida. ¿Está claro? Así haya caído en las drogas, en el alcohol, en el homosexualismo, en la prostitución, Dios, si esa persona ha sido doblega ante Dios, Dios lo puede hacer una nueva criatura para que ande bien. Entonces, cuando no se tiene en cuenta a Dios, mire lo que pasa. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, nuestro Creador, Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada. O sea que Dios intentó de una manera, de otra manera enseñar, pero como ya no se quiso, entonces los reprobó. ¿Sí me acuerdan cuando un chico ha repetido primero 1, 2 y 3 veces y dice reprobó otra vez? Ya, ¿saben qué dicen ellos? No, es que el estudio no es lo mío. Es que el estudio no es para todos. ¿Se acuerda que hace 8 días nos dijo que Dios nos había dado qué? Memoria. ¿Se acuerda que el Señor decía que teníamos que tener memoria? Hacer memoria. Y la memoria es para recordar. Entonces, por eso es importante ver esta partecita. Entonces dice, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Es conveniente, hermanos amados, que una persona se hunde en un vicio? ¿Es conveniente que una persona se destruya a sí misma o destruya a sus seres queridos? ¿Cierto que no? Entonces dice, ¿por qué razón? No quisieron tener en cuenta a Dios. Y dice, estando atestados de toda ¿qué? Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de ¿qué más? De envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. ¿Se ve todo eso por todo el mundo hoy? Se ve por todo el mundo, precisamente porque no se quiso tener en cuenta a Dios. Entonces todas estas cosas vienen, los espíritus malos, y empiezan a llenar los corazones de los seres humanos, y por eso es que estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos feroces, tiempos ¿qué? Angustiosos. ¿Sí o no, hermanos? Esta semana tremendo por robarle una cachucha a una chica que le quiten la vida. La semana pasada en la 127 por robar una bicicleta, coger a un muchacho, apuñalearlo, quitarle la ropa. ¿Eso es de un ser humano? Pero es la degeneración, la corrupción y el punto que vamos a estudiar ahorita, que ya se lo voy a decir. Entonces dice que estas cosas están pasando. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de ¿qué? O sea que ya no se conforman con los males que hay, sino a ver qué otro mal se inventa, qué otro vicio, qué otra picardía. ¿Ah? Como dijo alguien, que había un personaje tan malo, que era tan malo que el diablo andaba detrás de él a ver qué le aprendía. Tremendo como ha ido la degeneración humana. Entonces dice que inventores de ¿qué? De males. Cuando se idean esos juegos diabólicos, cuando se inventan cosas para desviar la mente del ser humano de las cosas de Dios, inventores de ¿qué? De males. De males. Dice, inventores de males, desobedientes a los ¿qué? A los padres. ¿Cómo están hoy los hijos?
Tan pronto se manda, corren pero a la velocidad del rayo. Claro, mamita, claro, papito, como tú ordenes. Yo te quiero honrar, ¿sí? Ay, Dios mío. ¿Qué más? Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Se dieron cuenta cuando el personaje que estaba usando el, ¿cómo se llama ese aparatico? Con que la policía doblega a alguien. Taser eso. Y el hombre decía, no más, por favor, tengan misericordia. La gente tiene ahora misericordia. Decían unos muchachos, uy, cómo gritaba cuando le metí, decían unos chicos ya como de 16 años que habían robado a alguien. Y yo escuchándolos, seguro al otro día de las cosas que habían hecho, y decían, uy, sí ve cómo hacían, sí ve los gestos que hacían cuando el cuchillo, tremendo, ¿no? Como la gente ya no sienta que es un ser humano, que podía ser cualquier familiar de ellos. Es más, en otra ocasión, 2 chicos por una chaqueta, 2 hermanos, se mató el uno al otro. Que usted no se me pone mi chaqueta, ay, venga, me la quita. Y se fue a quitársela y empezaron a forcejear, a pelear, y estaba el otro enfurecido, el demonio lo cogió y llegó y sacó el cuchillo y se lo enterró por acá a su hermano en el corazón y lo... Aquí a unos cuadritas. Hermanos amados, ¿puede suceder eso? Puede suceder, y está sucediendo en todo el mundo. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, recuerde que nosotros los seres humanos tenemos que saber que la Biblia habla de los juicios de Dios, que Dios castigará el mal. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Dios castigará el mal. Habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? Acuérdense que hay un principio, que el que a hierro mata, a hierro muere, que lo que el hombre siembra, eso cosechará. Entonces dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. O sea, uno se da cuenta que una persona hace un mal y va y se lo cuenta a otro, y el otro carcajadas que porque hizo esa picardía. ¿Sí vio cómo engañé a esa chica? ¿Sí vio cómo le hice trampa a aquel personaje y antes los otros se qué? Jugaban de la risa. Es que mejor dicho, usted es el macho alfa. Se le paró un pelito acá y entonces así está el mundo. Así está el mundo. Pero gloria a Dios que en medio de este mundo tan lleno de maldad hay pueblo que quiere servir a Dios. Hay pueblo que Dios está transformando por su poder. Hay pueblo que Dios está haciéndolo nueva criatura para que le sirvamos a Él. ¿Cuánto lo alaban? Y para que estemos listos para que cuando Él quiera llamarnos o regresar por nosotros, amén, lo estamos esperando. Hay un pueblo que en medio de toda la maldad que hay en el mundo se guardan para Dios, quieren oír a Dios, quieren servirle a Dios y quieren escucharlo. Entonces ya sabemos que todas esas 18 marcas, y acá en Romanos como 20 marcas de la condición del ser humano en este tiempo, de maldad, de todo lo que leímos ahí, es por estas razones. Primero, la degeneración del carácter humano. Hay que tratar con esa degeneración. Si está uno totalmente deteriorado moralmente, hay que traer la vida ¿a quién? Al que la puede transformar. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Segundo, la corrupción es irreversible. Hace 8 días lo vimos por la fruta, ¿sí o no? Que una vez que algo empieza a corroer algo, hasta que lo daña. Pero gloria a Dios que como Dios nos hace nueva criatura, ahí sí se muere la corrupción. ¿Aló? Se muere la corrupción. Y lo que vamos a tratar hoy es que la raíz de la corrupción es el egoísmo. Este es el tercer punto. La raíz de la corrupción es el egoísmo. ¿Y qué dice la nueva versión internacional o en el lenguaje actual? ¿Qué quiere decir ese, o qué traduce? ¿Qué traduce?
para mostrar que es egoísmo lo que el ser humano lo lleva a hacer todo esto. Miremos lo que dice la palabra. Ahí dicen, 2 de Timoteo capítulo 3, bueno, póngalo en la versión que su merced tiene ahí, y acá yo lo voy leyendo para que ustedes entiendan lo que va interpretando de esa lectura. Ahora bien, dice el apóstol Pablo a Timoteo y a la iglesia en Éfeso y a la iglesia en Roma y hoy a la iglesia en... Cuando usted viene a Cristo, usted pasa a ser parte de la iglesia de Cristo, de los que vamos a vivir por la eternidad, porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero, de toda maldad. Eso lo dice la Biblia. Entonces dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Pero según esa versión, ¿cómo dice? Porque habrán hombres amadores de sí mismos. ¿Qué quiere decir el egoísmo? La raíz de la corrupción es el egoísmo. Egoísmo es cuando la persona, el ser humano en su mayoría, se ha centrado en ¿qué? En sí mismo, se ha ensimismado. O sea, ya el centro de su atracción no es Dios, ya no siente por nada por su prójimo, sino que todo es por pensar en ¿qué? En Él. Y por esa razón, en el siglo pasado hubieron 2 guerras mundiales. Por esa razón, alguien quiso controlar a Colombia a través del narcotráfico y llevó a cabo masacres, carros bombas, y ustedes vieron todo lo que llegó a hacer por el egoísmo, el amor propio. El egoísmo es eso, cuando nos ponemos a nosotros en primer lugar. ¿Y quién es el que tiene que tener el primer lugar? Dios. Acuérdense que la Biblia nos enseña, Jesús sintetizó en 2 todos los 10 mandamientos, ¿cierto? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y sobre todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Dios debe de estar por encima de todo en mi vida. ¿Cuánto lo alaban? Él debe de ser lo principal, Él debe de ser lo primero. Por eso yo les decía esta mañana, cuando un creyente se levanta, lo primero que hace es arrodillarse ante su Creador y pedirle que se glorifique, que lo dirija en este día, que le guarde la vida y que le permita hacer su voluntad. ¿Cuánto lo alaban? ¿Está claro? Primero tiene que ser Dios. Cuando el centro de atracción no es Dios, que me atraiga hacia Él, que me guíe a adorarlo, que me guíe a buscar su presencia, a pedir su dirección, a escuchar su voz en su palabra, a congregarme. Los felicito por estar hoy acá, porque sé que Dios los va a dirigir. Y como ya le dije, si hasta aquí alguna de estas cosas había permeado su vida, tiene que decirle, Señor, porque hoy tenemos que decirle todos, Señor, líbranos del egoísmo. ¿Será que le podemos decir al Señor eso? Líbranos del egoísmo, del egocentrismo. Él debe ocupar el primer lugar, número 1. Número 2, Dios, después de Dios, Jesús dijo en el siguiente mandamiento, amarás al Señor tu Dios así como ya les dije, pero también a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Que si yo me valoro, ¿cuándo se valora a una persona y cuándo se ama a una persona? Se respeta de la manera equilibrada. Cuando se puede parar al espejo y decir, Señor, gracias como me hiciste. Gracias por la estatura que me diste. Gracias por el pelo que me diste. Gracias, Señor. Bueno, me sale uno que otro pelo por ahí en la comida. Gracias por los que se me caen. Gracias por los ojos que me diste. Todo el mundo le dice así al Señor. ¿Sabe qué pasa? Muchos se paran enfrente al espejo. Ay, ¿por qué este pelo fuera pelo? Le dicen, ¿por qué estas greñas? Bueno, yo no sé qué le dice a él. Ay, Señor, ¿por qué esta estatura? ¿Por qué no fui más alto? ¿O por qué no fui más bajo? Y yo veo, hermanos amados, que como Dios nos hizo, era como Él nos quería. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor?
Como Dios nos hizo, era como Dios nos quería. Amén. Yo siempre que me miro al espejo digo, oh Dios, o no todas las veces, a veces se le olvida a uno, pero qué bonito pararse ya cada mañana después de que ya oró, decir, oh Dios, qué obra maestra hiciste. Padre, ¿qué sería de mi esposa si tú no me hubieras hecho? ¿Cierto? Darle gracias a Dios por la vida, como estamos, el tener la oportunidad, hermanos amados, de hablar. Amén. De ver. Amén. Como Dios te hizo, fue la mejor forma que Él quería. Cuando usted tiene ese correcto amor, es de esa forma en que se manifiesta. Usted dice, Señor, gracias como soy. Gracias por lo que has hecho de mí. Y lo que pasa, yo siempre le he enseñado esto, porque dice, ay, es que a mí, si dice alguna chica, es que ningún chico me mira. Sí hay uno, pero que no ha llegado porque no lo ha buscado en oración. Amén. ¿Cuántos chicos necesita una chica que la mire? ¿Cuántos? Uno, porque la Biblia dice que se dejará solamente el hombre o la mujer a su padre y a su madre y se unirá a uno solo, el que la llevará al altar. ¿Cuántas chicas necesita uno de hombre que lo miren? Una chica. Porque dice la Biblia, muchas son las reinas, muchas son las princesas, pero hay una sola que es la esposa. O sea que pueden haber multitud, pero Dios dijo que el hombre debía de amar a una mujer y la mujer a un hombre. ¿Alaban al Señor? Bueno, se cometieron errores, todos cometimos errores porque no sabíamos esa verdad. Pero ahora que Dios nos habla, hay que pedir perdón y arreglar las cosas. ¿Cierto? Y decir gracias por esta mujer que me das. Yo lo digo a mi Señor en oración, gracias por mi esposa. Perdóname, Señor, cuando en mi carne quise buscar de pronto o dejarme llevar por los apetitos de la carne y tal vez poner mis ojos donde no debía. ¿Aló? Pero yo le digo, Señor, gracias. Ya son 31 años de casados y ha sido lindo tu amor. Multiplica nuestro amor, le digo. Que ella cada día vea lo guapo que soy. Que yo también, Señor, vea lo churra que es. Qué lindo decirle eso al Señor. Señor, gracias por ese ser amado que me diste. Amén. Porque me va a acompañar hasta los últimos días de mi vida. Cuando ya estemos como un acordeón, si Cristo no ha venido. ¿Sí o no? Pues nos empezamos a volver como una uva pasa. Entonces, esa persona es la única que nos va a acompañar y aguantar todas nuestras cosas incorrectas. O sea, nuestras... ya se pierde el deseo del baño. Ojalá no usted llegue a la edad que llegue, que le guste el baño. Que se ponga cara a la crema dental, que a usted se mire a ver cómo ahorra para tener su crema dental. Amén. Que no le tenga que decir su hijo o su hija, mami, papi, está nevando. Sino que diga un champucito anticaspa. Para que no diga usted, caspa yo. Bueno, hermanos amados, qué lindo poder estar con ustedes aquí porque podemos gozarnos y podemos reír y podemos ver que Dios es maravilloso. ¿Por qué les quiero decir, hermanos, que le tenemos que decir a Dios que nos libre del egoísmo? Porque el egoísmo es ponernos a nosotros en primer lugar. El que tiene que tener en primer lugar, ¿quién es? El Creador. Segundo, ¿nuestro qué? Nuestro prójimo. ¿Quién es tu prójimo y quién es mi prójimo? El próximo, que me voy a encontrar en cualquier lado. Alguien se va a caer y hay que tenderle la mano. Alguien está pidiendo una ayuda y hay que dársela. Alguien está sufriendo algún infortunio y hay que ver cómo se puede ayudar. ¿Aló? Empezando por los de nuestra casa y nuestra familia. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sí hay que ayudarlos? Entonces, hermano, el egoísmo es amor a sí mismo. Y de ahí se desprende todo, porque si ven ahí sigue diciendo la palabra,
que habrán hombres amadores de sí mismos. ¿Qué quiere decir? Gente que estará llena de egoísmo. Eso quiere decir amadores de sí mismos, que solamente se centran en sí mismos, no importando lo que pase a su alrededor. Avaricia. La gente está llenando de avaricia. Yo esta mañana les decía, y se lo digo hoy a ustedes, debía el ser humano hoy parar en sus labores, en sus trabajos y correr a la presencia de Dios. ¿No nos lo ha dicho Dios reiteradas veces? Y se lo quiero recordar ahí, quedó escrito para las generaciones, en Isaías 56. Mírenlo, hermano, 56:2. Isaías 56:2. Dice la palabra: bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día ¿de qué? De reposo para no profanarlo. Los judíos guardan el séptimo día, el día sábado. La iglesia de Cristo guarda, por la resurrección de Cristo, guarda el primer día de la semana. ¿Se acuerda que fue el primer día de la semana que resucitó? El día domingo. Entonces guardamos este día, y qué rico que la gente hiciera un acto en el camino y parara sus actividades para venir a adorar a Dios, para luego decir a la esposita: vamos y cambiamos de actividad, y vamos y tenemos una salidita, y le damos gracias a Dios por regalarnos la vida, y ya que no te toque cocinar hoy, porque toda la semana tú cocinando y hoy también. Qué bonito que fuera así, ¿no? Entonces dice: bienaventurado el hombre que hace esto, el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no ¿qué? Profanarlo. Hoy ya a nadie le interesa eso. Tener en cuenta que Dios dijo que querían que usted y yo descansáramos de todo y que estuviéramos en la presencia de Dios. ¿Lo dijo Dios o quién lo dijo? ¿La gente lo guarda? La gente aprovecha para irse a otras diversiones, a otros placeres, o para seguir trabajando, para seguir consiguiendo más cosas o más dinero. ¿Qué es eso? Avaricia. Y dice la Biblia: estarán llenos de avaricia. Mire lo que dice acá: que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo ¿qué? Todo mal. Verso siguiente, verso 3. Y dice el verso 3: y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí que yo soy árbol seco. O sea, una persona que no pudo engendrar. No, si le está sirviendo a Dios, puede ganarse vidas para el reino de Dios, y puede ser mejor que uno que haya tenido 20 hijos y todos se le pierdan. ¿Aló? Puede ganarse unos hijitos para el reino de los cielos, hablarle a unas personas del amor de Dios, darles ejemplo. Y yo estaba escuchando al doctor Derek Prince, que él adoptó a aproximadamente 12 niños huérfanos, sobre todo por allá en Medio Oriente, de niños que les habían asesinado sus papitos, y adoptó 12 hijitos. Dice que hoy por hoy, ¿cómo será de tremendo hoy? Que casi ya nadie quiere tener ni hijos ni nada, para no tener ¿qué? Responsabilidades. ¿Sabe que le tengo una buena noticia? Si usted es eunuco o eunuca y no pueden tener hijos, pueden adoptar a un niño que esté por ahí, a un niño. Yo estoy pensando muy seriamente en eso. Vamos a ver qué dice mi esposa. Adoptar, o de pronto ya me salga: no, 5. Uno no sabe, la vida da tantas vueltas. Bueno, entonces dice: y el extranjero que siga a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí soy árbol estéril. Nadie es estéril si está dando fruto para la gloria de Dios. Amén. Y dice el verso 4: porque así ha dicho Jehová a los eunucos, que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas. Nombre perpetuo le daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros, a nuestros hijos, que sigan al Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos, para servirle, y que amen el nombre de Dios, para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen
mi pacto, yo les llevaré a mi santo monte y les recrearé en mi casa de oración. ¿Cuántos saben que es un recreo venir a adorar a Dios? Es una delicia, es un gozo inefable estar en la presencia de Dios. Yo los llevaré. Hay gente que ya ni siquiera puede venir con libertad, porque tristemente hay fuerzas malignas que les están atando y no les dejan venir, porque es que Satanás no quiere que usted venga, porque aquí usted encuentra descanso, porque aquí usted encuentra reposo, fortaleza, ánimo, una palabra de vida para poder andar en el camino de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Denle el aplauso al Señor. Denle el aplauso. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y su adoración va a ser acepta al Señor, porque ya en el nuevo pacto ya no se hacen sacrificios de animales, sino que ahora se hace sacrificio de alabanza, de adoración, de labios que glorifican el nombre del Señor, en espíritu y en verdad. Sigamos allá. Entonces les sigo leyendo en la Nueva Versión Internacional sobre lo que dice la palabra de Dios ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3. Entonces, hermanos amados, la raíz de todo eso, gracias hermanita, dice. Gracias. Entonces, en lo que el Señor quiere decir, que la raíz de todas estas cosas que se hacen es por el egoísmo. ¿Sabían eso? Y por la avaricia. La gente en Estados Unidos pasa eso, hermanos. En Europa pasa eso. La gente tiene algo y quiere más. Pero ¿será que en Sudamérica también pasa eso? ¿Sí es así o no? La avaricia. La Biblia dice en Hebreos 13:5. ¿Qué dice en Hebreos 13:5? Por ejemplo, esta mañana no pusimos este texto, pero ya que el Espíritu Santo me lo trae a la mente, se lo voy a colocar. ¿Qué dice la palabra en Hebreos 13:5? Vuestras costumbres sean como sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. ¿Cuántos creen que Dios Todopoderoso no nos va a dejar? Amén. Y nos va a desamparar. Usted no tiene que trabajar de sol a sol. Que ojalá Dios le dé un trabajo que sea de 8 horitas y ojalá de lunes hasta sábado a mediodía, para que tenga tiempito para mercar, para lavar su ropa por ahí por la tardecita, y luego el día domingo diga: Señor, voy a estar en tu presencia, guardar el día de reposo, y luego: Señor, qué rico poder sacar a mis hijitos a dar una vuelta. No importa que sea con mascarilla, amén, porque así pasan por el anonimato, nos encontramos y no nos distinguimos. Si tiene gafas negras, ahí sí ni modos. Tapabocas y gafas negras. El agente 00 y se murió ayer, ¿no? Se fue el agente 007. Hay que buscarlo. A ver dónde está. Dice, hermanos amados, les voy a mostrar algo. El amor a sí mismo es egocentrismo. Es hambre de poder. ¿Saben, hermanos míos, que por el hambre de poder se está quitando la vida? Por el hambre de poder se despojan a mucha gente de sus tierras. Por el hambre de poder, hermanos, familiares se ponen demandas. ¿Sí o no? ¿Por el hambre de qué? De poder. Que no, que a usted le tocaba esta parte de la casa y que a mí me tocaba esta parte, que no, que yo quiero esta parte, y entonces tremendas demandas. Por el hambre de poder hay divorcios, pero centenarios. Les voy a leer una estadística tremenda de un solo mes, de un suceso tremendo que pasa en un mes en los Estados Unidos. Les voy a leer varias estadísticas de cosas que están pasando y nada nos está inquietando. Entonces dice que, ahora les pregunto, ¿el hambre de poder es malo? Si es un hambre de poder de Dios, si es un hambre de poder del Espíritu Santo, no es malo, porque esta hambre de poder es querer que los hombres pasen de egoístas a altruistas, a que quieran alcanzar metas para bendición de su prójimo. ¿Amén? ¿Aló?
a que desean, por ejemplo, alguien dice, quiero aprender esto, quiero ser un médico para poder ayudar a mucha gente. Eso es una forma de pensar, pero otra es, no, yo quiero ser médico porque es que así está la lana. Lana sube y lana baja. ¿Qué es eso? Dijo alguien, una vaca en un ascensor. No, es que la gente está solamente, una oveja. Las vacas no tienen lana. Perdónenme, pero disculpen. Yo quería que se rieran un poquito. Miren, amados, la razón tremenda, hermanos, es esa, que hay un hambre de poder, pero no de un hambre de poder para hacer el bien. Qué bonito cuando alguien dice, yo quiero ser gobernante para traer justicia a esta nación, pero no, yo quiero ser el gobernante para mostrarle a otros quién soy yo. Yo quiero ser un general o un capitán para mostrarle a la gente quién soy yo. Y yo les hablaba de un teniente que era muy petulante y muy arrogante y menospreciaba y maltrataba a la gente y a los soldados los trataba mal, y era un personaje de casi 2 metros de altura, pero yéndose a la Guajira de vacaciones, llevando su pistola aquí Colt 45, era la más bonita de ese momento en que yo presté el servicio, pero allá llegó a ponerse en lugar de Ruana, y él dijo, aquí tengo mi pistola, pero por ahí había alguien que tenía mucha habilidad con otra pistola y le disparó primero y lo mató. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve el hambre de poder cuando yo quiero humillar, cuando yo quiero maltratar? ¿Sirve de algo? Qué bonito decir, Señor, dame poder, lléname de tu poder para poder orar por los que están oprimidos por espíritus malos y echarlos fuera en el nombre de Jesús. Dame el poder de la sanidad para orar por los enfermos y que puedan ser sanos. Esa es una buena hambre de poder. ¿Cuántos alaban al Señor? Permíteme, Señor, estar en la junta administradora local para poder ayudar y hacer que las cosas se hagan transparentemente y no se desvíe el dinero. ¿Cuántos creen que esa es una buena hambre de poder? Pero mala hambre de poder es cuando se quiere llegar a un lugar o se quiere tener cosas para pasar por encima de los otros, para sonsacar, para, hacer engañar, y todo lo que hace el ser humano por el egoísmo y la avaricia. Ojo a esto, hermanos. Por eso dice que en sí mismo no es el poder malo, el hambre de poder, si se tiene con el objetivo de cambiar al egoísta en altruista, en que sea alguien que se salga adelante, que avance para ayudar a los demás. En esto necesitamos pedir a Dios el poder de la piedad. ¿Sabe cuál es el único poder que contrarresta el amor propio? El poder de la piedad. ¿Sabe qué es la piedad? ¿Alguien me quiere decir qué es la piedad? Compadecerse y poder estar siempre dispuesto a ayudar y a servir. ¿Está claro? La piedad va a tratar con el egocentrismo, porque la piedad me dice a mí que debo de estar, como decía segunda de Corintios 2, de Timoteo 2, que nos hablaba de eso, de mirar cómo ayudamos a los demás sin contienda, sin disensión, sin contención, sino que el siervo de Dios no sea contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. O sea que prefiere uno agachar la cabeza, sufrir menosprecio, sufrir lo que le quieran hacer, pero porque hay en su corazón un deseo de ¿qué? De servir, de ayudar. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, eso es lo importante. Necesitamos llenarnos del poder de la piedad para contrarrestar la hambre de poder malo o el egoísmo y el egocentrismo y la avaricia. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amén. Es el poder de la piedad es el único que trata con el amor propio. Y les voy a dar esta estadística por el ser humano dejarse llevar por el amor propio. En Estados Unidos, en un solo mes, si quieren tomen nota, y eso que esto fue varios años atrás, hoy se ha ido multiplicando más. Miren, en Estados Unidos, en un año,
en un mes, 82.590 adolescentes quedaron embarazadas. Niñas entre 14 y 15 añitos, 16 añitos, quedaron ¿qué? Embarazadas. ¿Debían de estar en ese momento embarazadas? ¿Esas niñas debían de estar estudiando? Pero quedaron embarazadas por un chico que les endulzó el oído, que tranquilas, que eso no pasa nada, ¿cierto? Que no se preocupen, que hay una pastilla el día después. Y se le olvidó que era el otro día festivo y estaba cerrada la droguería. Bueno, no sé qué pasó. El caso es que 85.500 niñas, adolescentes, quedan embarazadas en un solo mes. 32.970 adolescentes tuvieron abortos. O sea, que el chico y la chica, o la chica va y le dice al chico: ay, imagínense, no me vino, ¿qué hago? Y el chico le dice: no, pues vamos por allá a un lugar donde practican abortos. Y ya ha pasado un mesecito o algo, ya que el fetico empieza a formarse, entonces van y provocan un aborto, empiezan a levantar cosas pesadas, a hacer algo hasta que se les vino el feto. Y entonces, y muchas veces cuando van a practicarlo, pues ustedes ven, yo no sé los que han visto cómo se practica un aborto, pero a veces les meten un aparato o unas tijeras y adentro llegan y ¿qué? Destrozan el feto. Y a veces les hacen daño a la matriz de la mujer. ¿Y sabe qué pasa? Que ahí es donde se originan muchas veces los cánceres de ovarios, los cánceres de la matriz. Y en el peor de los casos las dejan estériles. Ya después quieren tener un bebé y no pueden. Entonces, esa es la tremenda estadística en solo allá. ¿Qué pasará en el resto del mundo? 32.970 adolescentes tienen abortos. 21.160 bebés mueren antes del mes. Una niña que no esté preparada para criar un bebé lo deja caer facilito, o como les decía esta mañana, la que no es experta en cómo es que nace un bebé, y entonces lo ve que llora, y entonces va y le dice a otra también adolescente: mire que la bebé llora tanto, y la otra, como no sabe, dice: ay, claro, es que aquí tiene un inflamado acá, es como materia, metámosle una aguja. Es que por ahí el niño empieza que todavía, desde que nace, está todavía por ahí respirando, y acá tiene una bolita, ¿no? Y entonces van y le oprimen ahí y terminan matando el bebé, o lo dejan caer de la cama, o qué más. No saben a qué momento darle el tetero, dejan el tetero de 3 días, le dan un tetero pasado. Hay algunos que han dicho, cuando ven a alguien que hace tanto mal, dicen: ¿por qué no le darían un tetero pasado cuando niño? Bueno, serios, hermanos. Dice, 270 niños mueren por heridas de bala en los Estados Unidos. Cada mes, 270 niños menores de edad mueren por balas. Allá se pelearon entre, como ustedes saben, en Estados Unidos, en la vuelta en cualquier supermercado hay una tiendita que vende ¿qué? Armas, para el que la quiera comprar, desde que tenga plata. Cualquier chico va y roba, consigue la plata y va y compra la arma. O le pide el favor a alguien adulto maloso y dice: vaya, me compra el arma, y la compra, ¿y qué? Y la gente sale a las calles sin saber con qué se va a encontrar a esa cantidad. 150 adolescentes se suicidan en un mes en Estados Unidos. O sea, ¿quién está detrás de todo eso? Satanás y sus demonios, llevando a los chicos así a meterse en el ocultismo, y todo empieza con esos jueguitos como los de anoche, que hay que vestir de bruja o de brujo. Recuerde que usted no puede degenerar su imagen. Usted es la imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Tiene la cara que Dios le dio, ¿y para qué la va a cubrir? Solo con el tapabocas por fuerza mayor en este tiempo. ¿Aló? Es más,
con el tapabocas y unas gafas oscuras ya uno queda disfrazado. Bueno, ¿qué dice acá? 150 adolescentes se suicidan. 18.270 adolescentes contraen enfermedades venéreas, como la sífilis y la gonorrea. Qué tremendo decir esa palabra tan fea, pero son enfermedades venéreas que se le están pegando a cantidad de niñas. En Estados Unidos, que supuestamente es un país que un país que desarrollado, tercermundista, los países que no han avanzado casi en la tecnología pero eso es un país, una potencia, supuestamente con gran educación, supuestamente casi con 0% de analfabetismo, o sea, muy bien preparados. Y miren lo que sucede. Entonces, hermanos amados, dice que 29.640 niños son abusados sexualmente. Toda esa cantidad en un mes, 29.640 niños. ¿En qué cabeza le cabe, como ese señor arquitecto aquí de Bogotá, coger a una niña de 4, 5 añitos, 6 añitos, violarla y luego asesinarla? O ese señor Garavito, que fueron como 150 y pico de niños. ¿Cómo puede un ser humano llegar a eso? ¿Por qué? Por el egoísmo, porque quieren satisfacer sus placeres, no importando a quién le hagan daño. Eso es. 98.640 adolescentes huyen de sus hogares. 98.000, casi 100.000 niños adolescentes se escapan, porque vienen también de hogares disfuncionales, hogares que fueron de pronto abandonados, y luego ya vuelve la mujer, consigue otra pareja, y esa pareja viene a maltratar a esos niños, más si les nace su propio hijo de pareja, y entonces le empieza a dar la preferencia a su hijo que a los otros, y los otros empiezan a tener disgustos con el chiquitín y lo hacen llorar, y entonces venga que para acá. Y qué triste cuando ya se prefiere a un ser extraño que a los propios hijos. Tremendo. Entonces los chicos hacen que deciden, me voy, lo están maltratando, golpeando, bueno, de muchas maneras, abusando, entonces dicen me voy. 89.670 niñas niños ven a sus padres divorciarse en un solo mes en Estados Unidos. 89.670. Es tremendo. Se han multiplicado los divorcios, hermanos, por montón. Pero es triste. Pero gracias a la misericordia de Dios, que el Señor nos recoge y nos levanta para la alabanza y gloria de su nombre. ¿Cuánto lo alaban? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Eso es el Dios del cielo. El Dios del cielo tiene misericordia de nosotros y nos levanta. Y esta otra estadística, casi 1.000.000 de menores están en correccionales para ellos. ¿Se ha oído las correccionales de menores? Casi 1.000.000 en un mes de chicos en Estados Unidos, una potencia pero hay tanta gente migrando y hay en casi 300 millones de habitantes allá, hay tanta gente en pandillas. ¿Qué no será, hermanos amados, donde los países no han avanzado tanto? Sin ir tan lejos, acá en Colombia, vamos un día de estos a sacar una estadística de acá. Entonces, hermanos, esta lista que dice acá en 2 de Timoteo dice que la gente estará llena de egoísmo, de avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles. ¿Hay insensibilidad? ¿Cierto que sí? Insensibles. ¿Cómo pueden llegar y coger, como les decía en días pasados, encender una antorcha o una papa explosiva, lanzarla a un calle a destruir un poconón de cosas, y así hubieran personas ahí?
adentro. O romper un negocio de una persona que con sacrificio ha trabajado, y vienen ahí aparecían, veía un anciano llorando frente a su negocio, ahí sentado en el andén, en una noticia, llorando, dice: acabaron con todo mi esfuerzo y ahora ¿quién me va a responder? Todos los años de trabajo ahí quedaron perdidos. Dice que ahí insensibilidad, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. ¿Pasa eso hoy, no? Si dijéramos madrugar para ir a piscina, ¿a qué hora se levantarían la gente? Los chicos sobre todo. 4 de la mañana. Madrugar porque vamos al primer culto. Bueno, vamos a ir al culto. ¡Está lloviendo! Bueno, y si es para pasear y está lloviendo, ¿qué pasa? Igualmente. Ay, mamá, ya antes ya le dicen: ya estoy listo. Y ya tengo el vestido de baño, no importa que esté lloviendo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hay más, dice, amadores de los deleites. No es que Dios no quiera que no paseemos todo, pero todo tiene su... Pero así como ese desespero que haya por un viaje, por ir a conocer tal lugar, por salir a alguna actividad, porque se va a jugar la selección a las 5 de la mañana, los que aman el fútbol, a las 4 ya están despiertos, ¿sí o no? O lo que tengan que hacer con tal de que sea algo de deleite para la carne. Entonces dice que amadores más de los que del placer que de Dios, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad, o sea que no tienen piedad. Con esa gente dicen más bien a metros, ¿sí o no? Si no quieren servir a Dios, ¿para qué se van a dejar contaminar? Entonces dice: ni te metas. Así son los que van de casa en casa, cautivando a las mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas están siempre aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Acuérdense que ahí vimos, Janes y Jambres son aquellos personajes que quisieron con brujerías y espiritismo y ocultismo hacer los mismos milagros que hizo Moisés. Convertir la vara ¿en qué? En serpiente. Pero la Biblia dice que las varas de ellos se las convirtieron en serpientes, pero la vara de Moisés ¿qué? Se las devoraba, porque más poderoso es el que está en los cielos. Y luego convertir el agua en sangre. Pero ya el tercer caso, plaga, ya no la pudieron hacer, porque el que tiene el poder es el Dios del cielo. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces dice que ellos resistieron a Moisés, como Janes y Jambres, que resistieron a Moisés. Dice: del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esta gente se opone a la verdad. La gente que está en ese camino de depravación, ¿qué hace con las cosas de Dios? Se oponen, se le oponen a usted, se le dicen: no, ¿eso qué? Eso es puro fanatismo, eso es puro legalismo, eso es puro... ¿Qué le dicen a usted? Se oponen a la verdad, son personas de mente depravada, reprobados en la fe, pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos personajes que ya vimos. Hermanos amados, estamos viviendo esos tiempos. ¿Qué salida tenemos? ¿Qué salida? Hoy les voy a mostrar una partecita, pero luego hay un tesoro de parte de Dios para las cosas que toca hacer en este tiempo, para que nada de eso nos vaya a arrastrar y vaya a perderse nuestra alma en el infierno. Jesús vino para salvarnos del mal y hay una salida, y está claro, el texto clave es Efesios 2, 4 y 5, que a pesar de toda la maldad que haya, hay una buena noticia: Dios no ha abandonado su creación. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Dios no te ha abandonado. Dios no ha abandonado a
a las criaturas. Él quiere tener misericordia. Y aquí dice la Biblia. Y esto se lo digo hoy para que usted le dé gloria a Dios por ser un hijo de Dios. Porque Dios lo haya traído para que arregle su vida con Dios. ¿Aló? Dice, pero Dios, diga conmigo, pero. Ese pero está ahí en la Biblia. Ese pero quiere decir hay oportunidad, hay salvación en Cristo, hay perdón de pecados para el que quiera pedirlo. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces dice, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿cuántos lo alaban? Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Acuérdese que en Dios es una nueva vida. Nos dio vida. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Por gracia sois salvos. Oiga, hermanos, esto es una oportunidad para cada uno. Y para que ustedes le digan a sus familiares, miren, el mundo va de mal en peor. La gente se está matando una a otra, se está destruyendo, se están cada vez más haciendo daño, hiriendo sus corazones, dañando sus vidas, dañando sus familias, dejando huérfanos, dejando viudas. Pero hay una importante oportunidad. Dios, que es rico en misericordia, quiere darnos vida, nueva vida. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pero ¿qué hay que hacer para recibir esa vida? Hechos 17:30. Esta es la salida. Hechos 17:30. Y voy a dejar por hoy acá, que hay otros secretos lindos que quiero seguirlos compartiendo. Y yo le doy gracias a Dios por la vida suya, porque hoy usted puede salir lleno del Espíritu Santo como una nueva vida para servir a Dios. Amén. Uy, no dan amén todos. Amén. Entonces miren, hermano, lo que dice Hechos 17:30. ¿Qué es lo que Dios quiere? Así como, pero Dios, hago también otro pero. Pero Dios, a pesar de todo el mal que hay, a pesar de todo el degenero del carácter humano, la corrupción que es irreversible y la raíz del egoísmo que es, la raíz de la corrupción que es el egoísmo, a pesar de todo lo que está haciendo el hombre, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda ¿a cuántos hombres? A todos los hombres. ¿Está incluyendo a las mujeres? Claro que sí. Manda a todos los hombres. ¿En qué lugar? En todo lugar. Que se arrepientan. ¿Por qué? Porque se está aproximando la hora del juicio. Verso 31. ¿Será que Dios va a hacer juicio? ¿O está haciendo juicio alrededor del mundo? Sí, la Biblia dice que diariamente le está llegando la hora a miles de impíos que no quieren arrepentirse, pero gloria a Dios por los que se arrepienten. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Verso siguiente, hermano, verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo ¿con qué? Con justicia. Hermano, esto se está acercando. Esto se está acercando velozmente. Por aquel varón a quien designó. ¿Quién fue ese varón? Jesucristo. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Resucitó Jesús al tercer día? Pues usted también puede resucitar a una nueva vida. En verdad, en espíritu y en verdad. Si tú no lo has hecho. Pero si ya eres una criatura de Dios, entonces entienda que eres nueva criatura y todas las cosas malas tienen que haber ¿qué? Pasado o pasar, y todas tienen que empezar a ser hechas ¿qué? Nuevas. ¿Aló? Porque ya el Señor nos regaló una palabra en Apocalipsis 21:5. Por favor, recuérdame, hermano, para que con esto terminemos hoy. Si viene un juicio, ¿qué es lo que tiene que haber? Arrepentimiento, porque Dios pasó por alto, pero manda a todos los hombres que se arrepientan. Apocalipsis 21:5. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago ¿qué? Nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. El que quiera experimentar el poder de Dios para que sea una nueva criatura, lo puede experimentar. Colóquese sobre sus pies y con sus ojitos cerrados
Dígale al Señor, en verdad, digámosle, cuánto necesitamos ser librados del egoísmo, cuánto necesitamos ser librados de todo egoísmo, de todo amor exagerado hacia nosotros mismos, de toda avaricia, de toda soberbia, de toda jactancia. ¿De qué nos tenemos que jactar? Dice la Biblia, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Tenemos que decir, ay Señor, gracias. Gracias porque por ti, Jesús, es que tengo una nueva vida. Gracias, Padre, pero Dios, que tú has sido rico en misericordia, por el gran amor con que nos amaste, nos diste vida, nueva vida, juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Señor, tú sabes cuántas obras fueron malas, cuántas obras en nosotros estuvieron llenas de egoísmo, cuántas obras estuvieron llenas de avaricia. Dígale al Señor, perdónanos. Perdóname, Señor, y gracias por darme una nueva vida. Dígale al Señor, gracias por darme una nueva vida en Cristo. Hoy, Señor Jesús, tú que de pronto no has recibido esa nueva vida y que ves cómo el mundo está vuelto a nada, dígale al Señor, te necesito. Te necesito, Señor, con todo mi ser. Te necesito, Dios mío, mi familia te necesita. Necesito la salvación que enviaste a través de Jesucristo. Dile gracias por permitirme hoy estar aquí en tu casa, en este día de reposo, Dios mío. Dile, Señor, muchas gracias por regalarme un día más de vida para escuchar tu verdad, para poder estar alerta, para poder hacer lo que dice Hechos 17:30. Pero tú, oh Dios, habiendo pasado por alto los pecados de esta ignorancia, ahora manda, Señor, en todo lugar a todos los hombres que nos arrepintamos, por cuanto has establecido un día en el cual juzgarás al mundo con justicia por aquel varón a quien designaste, a Cristo Jesús, habiendo dado fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Oh Señor, confiamos en el poder del resucitado, del que venció la muerte, del que venció el pecado, del que venció el diablo, del que venció al diablo en la cruz, del que venció toda fuerza maligna. Dígale, Señor, ahora me aferro a ti, te rindo mi corazón, te pido que perdones mis pecados, te pido que me laves de toda maldad, que me limpies con tu sangre y me permitas que todas las cosas sean nuevas en mi vida y pueda ser por el Espíritu Santo guiado para tu honra y tu gloria. Dile gracias por venir a salvarme. Gracias, Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Dios.